Continúa el Partido Unidad Social Cristiana, el diputado Luis Vázquez Castro. Gracias, señor presidente. Señorías, muy buenas tardes a mis amigos y amigas del Depósito Libre de Golfito. Un apoyo de parte de la bancada de la Unidad Social Cristiana, nuestro apoyo en su gestión. Mire, hoy el gobierno aprueba el primer recorte y contención del gasto. Sí, con la salida de don Carlos Zignini, definitivamente estamos ya haciendo cosas. 3.000 millones de dólares tenía en una gaveta don Carlos Zignini y los costarricenses pagábamos intereses por esos dineros. ¿Cómo no aplaudir la salida de don Carlos Zignini? ¿Cómo no aplaudir que el señor presidente de la República le haya solicitado separarse de su cargo? Con eso estamos conteniendo el gasto, porque lo que se requiere es reactivar la economía de este país. Por eso, respetuosamente, le digo a todos los costarricenses que no nos saquen más la plata del bolsillo. Costa Rica es uno de los países con más alta carga tributaria. Las empresas nacionales y extranjeras son desincentivadas, por lo que se genera mayor desempleo. La clase media y baja cada vez pierde más poder adquisitivo. Aún así, el gobierno insiste en crear más y mayores impuestos. Se requiere una mayor contención del gasto, su efectivo control y limitar el endeudamiento público, así como la optimización de los sistemas de recaudación. La Unidad Social Cristiana, como partido responsable, también ha mencionado hacia dónde debemos marchar. Hablar de medidas de recorte o contención del gasto. Lo primordial es ser moderados con el presupuesto, saberlo administrar, ya que esta es la base de una buena política económica. Si esos nuevos impuestos fueran dirigidos a bajar el déficit fiscal y si el gobierno se socara la faja, podríamos discutir su utilidad. Estos impuestos, ojo, estos impuestos apenas cubrirán la mitad de lo que aumentaría el gasto corriente en estos 2 años. En otras palabras, se irá lo comido por lo servido. Aunque los nuevos impuestos fueran similares al déficit financiero, si no discutimos primero sobre el control del gasto, en unos años el problema será el mismo. ¿Cómo imponer más impuestos? ¿Cómo pedir más a los costarricenses si antes este gobierno no se aprieta la faja? Lo mencioné en la aprobación del presupuesto pasado. No pidan más si no gastan menos. La otra propuesta que hace el Partido Unidad Social Cristiana es sobre el control del gasto público, sobre los disparadores del gasto y montos ociosos. Sin frenos permanentes al gasto público, cualquier aumento de impuestos no resolverá el problema. Pregunto, ¿cuánto de estos impuestos serán utilizados para el gasto? ¿Cuántos montos se presupuestan y no se ejecutan? Hay que establecer un límite al endeudamiento público. La deuda pública ha venido creciendo rápidamente y podría llegar al 60% del PIB. Muchos empréstitos solo generan intereses, que lo diga don Carlos Zignini. Y el construir obra pública en Costa Rica es casi imposible, pareciera, en este gobierno.
¿No será prioridad entonces discutir sobre las trabas, sobre la tramitología, la burocracia que detiene el crecimiento económico y la inversión pública? Me parece que esa es la línea, la visión clara hacia dónde debe marchar un gobierno responsable. Hay medidas para mejorar el ingreso. Los ingresos no son tan amplios como podría desearse. Por ello es crucial garantizar la máxima recaudación y con esto los ingresos se utilicen eficientemente. Todos sabemos que hay sectores profesionales en Costa Rica que no tributan. ¿Sobre los hombros de quién o quiénes está recayendo los ingresos del Estado costarricense? Pregunto. Pero además debemos preguntarnos ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las cientos de plazas que creó el Ministerio de Hacienda? Esa es una pregunta todavía sin respuestas. Ayer quedó claro, el PLN, el Partido Liberación Nacional, le propuso al gobierno hacer una estrategia de comunicación para informarle al pueblo de Costa Rica que el Estado necesita aumentar impuestos. Así se comienza a tejer, y también lo dijimos ayer, la propuesta del gobierno con el apoyo del Partido Liberación Nacional. Costa Rica no está en estos momentos para soportar un paquete fiscal. Ya lo dije, Costa Rica es uno de los países con la más alta carga tributaria. Costa Rica vive con altos niveles de desempleo. Con un aumento en las cargas, no le quedará más a las empresas que salir de Costa Rica. Cada día la economía crece menos. Hacienda podría ir por lana, pero salir trasquilada. Y yo pregunto, ¿cobrarle a quién? ¿O cobrará más, pero a menos? Sin crecimiento productivo no aumentarán los empleos en Costa Rica. Nuestro país es cada vez menos competitivo. Ya muchas empresas se han ido. ¿Qué pasará si a la situación actual le agregamos una mayor carga tributaria? El año pasado el aumento de la pobreza extrema aumentó considerablemente. La mayor cantidad de desempleo también quedó registrada. Y este gobierno pretende aumentar más impuestos. Más impuestos que finalmente costarricenses, usted que hoy me escucha, usted va a tener que pagar más de lo que hoy no tiene. Usted de clase media, usted de clase baja, que le cuesta llevar el arroz y los frijoles a su casa, este gobierno del Partido Acción Ciudadana, del cual usted esperaba un cambio, con el apoyo del Partido Liberación Nacional y de sus amigos del Frente Amplio, pretenden decirle a usted que pague más para seguir sosteniendo una deficiente administración pública. Costarricenses, estemos claros, el término impuesto es un término latino, impositus, que corresponde con el verbo de imponer, es decir, es meterle más
impuestos a las personas por parte de aquellos que tienen el poder de hacerlo. Si usted, costarricense que me escucha, este gobierno que tiene el poder de hacerlo, le quiere imponer a usted para que siga sumido en la pobreza, en las necesidades que hoy está viviendo. Este Parlamento, según la agenda de gobierno, tendrá que discutir y decidir si el imponer más impuestos no afectará al empleo y las clases más necesitadas de Costa Rica. Esa es una discusión que está en el plenario, que vamos a mantener y que la unidad social cristiana a hoy no va a permitir. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señorías.